Muy bien, y como lo habíamos anunciado, está con nosotros la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, quien hoy participa de CADE, y por supuesto también vamos a hablar con ella, no solo de esta presentación, sino de temas de actualidad. Bienvenida, gracias como siempre por atendernos. Qué gusto verte. ¿Qué tan difícil se hace gobernar? ¿Qué tan difícil es su posición de presidente del Consejo de Ministros cuando, por ejemplo, el presidente no termina de descartar este vínculo con Odebrecht de manera tajante en el imaginario de la gente, por lo menos? Bueno, pero ha sido bien tajante, ha dicho: yo no he trabajado para Odebrecht, yo no he recibido plata del señor Odebrecht para mi campaña. O sea, tenemos claramente, no hay pruebas de nada lo que se está especulando, y simplemente hay que respetar la figura presidencial. El señor no ha dado ese espacio para generar esa duda, ¿no? O sea, ha sido bien transparente, y todo lo demás son informes que vuelven a repetirse y no hay nada nuevo. Este informe que apareció en Caretas, por ejemplo, algunos dicen un refrito, otros dicen no, es la prueba contundente de la relación. No hay ninguna prueba contundente. Él no ha trabajado, o sea, no ha sido socio en esa empresa con este señor Sepúlveda. Él tenía sociedad en otra empresa. Este era un servicio que el señor Sepúlveda, que era una empresa boutique de estructuración financiera, que no era socio PPK, y además no era ejecutivo de esa empresa, ¿no? O sea, si además esto fuera verdad, que salió esta página web, todo lo demás son pura especulación. Y además ha salido varias veces esta misma historia hace meses que está circulando en la web, estuvo en la investigación del señor Pari. O sea, no hay nada nuevo en este espacio, y lo vuelven a traer y lo vuelven a traer, y las mismas personas, ¿no? El señor Darmer, entre otros, ¿no? Claro, pero lo vuelven a sacar porque el presidente, a ver, empieza el escándalo y él dice: ojo, no todo Odebrecht es corrupto. Y puede ser que tenga razón, no todo Odebrecht es corrupto, pero en un terreno lleno de suspicacias, claro, sí, en el momento en que estamos viviendo, en que todo el mundo sospecha de todo el mundo, que él, por ejemplo, se niegue a recibir a la Comisión Lavallato, también despierta la suspicacia de alguna gente, ¿no? A ver, él es el jefe de Estado, y como tal nosotros respetamos la Constitución, y él es el guardián de la Constitución. Además, es un deber fundamental que se la da a la Constitución. Él tiene que cuidar y preservar la imagen de la figura presidencial, ¿no? Entonces, para hacer eso, él solo puede ser invitado o llevado a investigación de acuerdo al artículo 117. Entonces, no puede salirse de ese marco, porque si no, lo que haríamos es institucionalizar la falta de balances entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Tenemos que dejar fuera eso y marcar la cancha claramente, porque eso es lo que manda la Constitución. Él amablemente quiere de verdad atender a las preguntas de la comisión, y está encantado de responderlas por escrito, pero ir y someterse a una comisión investigadora no corresponde, porque el mandato constitucional está claro y firme. Yo no soy la que lo digo, porque yo no soy constitucionalista, lo dicen los expertos constitucionalistas que han sido parte de la propia Tribunal Constitucional. Entonces, no podemos estar en este juego de agresiones. Lo que sí se puede, y con mucho gusto el presidente les ha dicho, es: envíen las preguntas, yo las respondo. Y él responderá cuantas veces sea necesario por escrito. Claro, yo no le hablo ya solo de la Comisión Lavallato, nos preocupa mucho más el país. Los congresistas claro que sí. Pueden creerle o no creerle al presidente, pueden creer que rehuye o no. El problema es la imagen que se genera. Es decir, el presidente no tendría, respetando siempre la Constitución, que decirle al ciudadano: yo no trabajé con Odebrecht de manera tajante. Decir, si tuve alguna vinculación con esta empresa, conocía a Barata o no lo conocía, o realmente es ajeno a todo, porque es difícil de creer que un funcionario del gobierno de Toledo, y además una persona con la experiencia política del señor Kuczynski, nunca haya conocido de Odebrecht ni haya tenido contacto alguno. No, él no ha dicho eso. O sea, ha conocido al señor Barata, como yo lo he hecho también, y lo hemos conocido en el quehacer del trabajo, pero no conocíamos de los actos delictivos que estaban cometiéndose. O sea, eso sí no puedo, yo lo puedo decir por también de mi propia persona. Sí, claro que lo he conocido, señor Odebrecht. Lo he visto en algunas de las reuniones del presidente Alan García con el presidente Lula, en esos espacios. Pero conocí a Barata por el tema del quehacer de mi función, pero no tenía yo que tener un involucramiento de carácter
corrupto o delictivo, porque lo conocí, o sea, no hay razón. O sea, estos actos han sucedido fuera del marco de la gestión, ¿no? Digamos, y estoy convencida que el presidente también está en ese espacio, es muy correcto. Han hablado internamente de eso. Ayer el ministro del Interior, Carlos Basombrío, nos decía que el presidente a cada uno de sus ministros le ha dicho que él no trabajó para Odebrecht, ni recibió dinero para la campaña porque no estaba en el grupo de los favoritos, que era lo que había dicho el señor Barata. ¿Ustedes han aconsejado al presidente a un pronunciamiento? Él ha salido con un pronunciamiento varias veces, salió un pronunciamiento en un tuit, apenas salió el problema hace algunos días, lo puso por un video y también salió y se pronunció. Ayer lo ha reiterado a través de una nota de prensa de Palacio, o sea, ha reiterado la misma posición y además es la posición que viene reiterando desde hace un montón de tiempo. ¿Por qué no aceptar que se le hagan preguntas? Ya no hablemos de la Comisión Lavallato, que puede enviar el cuestionario escrito y entrar en todos los detalles que quiera, sino de la prensa, es decir, salir en una conferencia de prensa, explicar y finalmente evitar que siga corriendo esta ola que le hace mucho daño al país, porque que a Alan García se le descubra un papel, a ver, que a Keiko Fujimori una anotación 500 aumenta, en fin, son procesos que van y siguen su curso, pero él justamente es el presidente del Estado y cualquier rumor o cualquier pequeño, por más minúsculo que sea el vínculo, va a tener un rebote internacional. Basombrío reconocía ayer que esto le ha pegado al gobierno porque hay un tema de inversiones que están retrocediendo frente a un escándalo que es histórico, un escándalo histórico internacional de corrupción. No hay duda, pero es un tsunami. Digamos, el presidente hará sus declaraciones evidentemente cuando él crea conveniente, pero en este momento él ha sido bien enfático en diferentes declaraciones que ha tenido, con el cual ha manifestado ya claramente, además ha salido en un video, yo lo mismo le he ayudado a preparar un poco el discurso de ese video, porque él tiene toda la razón de plantearlo, va a decir enfáticamente: yo no voy a exponerme pues a un tema de escándalos y dimes y dirites y ponerlo en duda, cuando él ha sido enfático y no hay ninguna prueba, que es lo peor. Traigan las pruebas, no por trascendidos. O sea, si viene una persona y me trae un papel y me dice, esta es la prueba, bueno, ahí está la prueba. Pero lo que salió en el Caretas no tiene ninguna veracidad, porque no dice, a ver, ¿dónde está la constitución de la empresa donde dice que él es socio de la empresa? No está. ¿Se puede tomar acciones legales contra Caretas? Por supuesto, y contra cualquiera que venga a hacer este tipo de información que es falaz. Tajante, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Sale una publicación puede ser, sí, que no sé tiende o crea un velo de sospecha, pero en las actuales circunstancias cualquier velo de sospecha es malo. Sí, gracias por la sugerencia, le imagino que sus abogados lo tomarán acción en este caso, pero la verdad de las cosas, estamos más preocupados en la acción política y en la acción de hacer políticas por nuestra población. O sea, tratan de distraer este tema todo el día y el economía está creciendo, estamos tratando de sacar adelante los proyectos para que haya más empleo en el país, estamos trabajando para que se recupere la economía después del tremendo desastre que hubo natural con la reconstrucción con cambios. Esa es la dedicación del gobierno. Si nos vamos a dedicar a estar diciéndole a todo el mundo, señores, soy inocente todos los días, ya cansa, ¿no? O sea, es un tema donde yo también tengo que decir, el presidente no estuvo involucrado en Lavallato, punto. Y lo he dicho de mil formas, pero me lo preguntan toda la prensa todos los días, en vez de preguntarme, ¿qué está haciendo usted por el país, señora? ¿Qué es lo más importante para la población? ¿Cómo manejar? Por eso vuelvo a la pregunta del inicio. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo se gobierna en medio de un escándalo tan grande como este, que definitivamente enrarece el clima de trabajo? Seguimos trabajando, vuelvo a decir que nuestro esfuerzo es seguir trabajando por la población. Estoy todos los días modificando normas, estoy trabajando todos los días moviendo al equipo para que avancemos en la reconstrucción con cambios, estamos yendo con recursos, colocando los recursos, defendiendo el presupuesto, asegurándonos que caminemos en la correcta dirección para evitar que el país se desmorone, porque nuestro país tiene que confiar que está con personas que están trabajando en serio. Yo misma dudo que para tirarle barro a todos los políticos sea una buena política. Yo creo que las investigaciones sigan su curso en donde deben estar. Su curso es en la Fiscalía y luego ya veremos si está en el Poder Judicial. Pero si nosotros vamos a estar de jueces a partir de la televisión y estar todos los días diciéndole a cada periodista, soy inocente, ¿a qué hora voy a trabajar? ¿Usted está de acuerdo entonces con lo que está haciendo el presidente, con la manera de preservar la imagen de la presidencia o su estatus de jefe de Estado? De jefe de Estado hay que cuidarlo porque esto es para generarlo la institucionalidad internamente fundamental. El gabinete también está todo alineado en ese sentido. ¿Nadie ha tenido una opinión divergente al respecto? Todo el mundo está, por supuesto hemos conversado cuáles son los pros, los contras, pero lo que hemos llegado es a un acuerdo de que hay que cuidar sobre todo
la institucionalidad de la Presidencia de la República, así como cuidamos la soberanía del primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Tenemos que ser respetuosos de ambos espacios. Hay la sensación de que el presidente Kuczynski, ya hablando del estilo Kuczynski para gobernar, es un estilo un tanto ausente de la población, ¿no? Que él se ocupa de los eventos internacionales y que guarda esta distancia, emite un comunicado, quizá en ese ánimo justamente de preservar, ¿no?, el tema de la investidura presidencial. Quizás se aleja un poco y parece una figura un poco flotante, y que más bien son los ministros los que aterrizan y tienen que dar cara todos los días en el terreno cotidiano y respondiendo al ruido político. ¿Cómo define el estilo Kuczynski? ¿Y le resulta fácil trabajar con el presidente? Mira, el presidente define las grandes líneas de comportamiento y de acción y nos da las líneas de trabajo en los sectores, obviamente, y a mí me toca ser la coordinadora intersectorial, intergubernamental y también con el Congreso, la operadora del diálogo con el Congreso. Eso es evidente lo que debe hacer un presidente, y está chequeando lo que pasa en cada sector, porque todas las semanas estamos revisando con cada sector lo que pasa en cada sector. Se reúnen? Yo todos los días, pero con los ministros tenemos, además de las reuniones de Consejo de Ministros, tenemos reuniones de Acuerdo Supremo todas las semanas, y además tenemos otras actividades, porque el presidente no está alejado de la población. El presidente hace poquito ha estado en Cusco, el otro día ha estado en actividades en Iquitos. El presidente está en la cancha con sus ministros, atendiendo las necesidades de la población. No está en el debate político del dimes y diretes, sino más bien en el quehacer de ir a ver la inauguración por ejemplo, de la primera piedra del puente Nanay, que era una promesa que está cumpliéndola para que podamos tener una comunicación más cercana con Iquitos, o está viendo los temas en Pasco, en las diferentes regiones del país. ¿Qué autocrítica se haría cuando hay una sensación en la población de que el avance todavía es lento? A ver, durante el primer año en el que estuvo el señor Zavala en la presidencia del Consejo de Ministros, se dijo, bueno, el gobierno se ha adecuado, nunca se pensó que iba a encontrar en esta circunstancia el país, han sido sorpresas. El propio presidente lo reconoció en su mensaje y dijo, esto nos ha sorprendido, no sabíamos que la maquinaria estaba paralizada. Sin embargo, eso no ha cambiado mucho desde el cambio. Yo no te diría eso, hemos reducido en trámites más de 1.700, creo, trámites, que hemos venido una bajada de trámites y burocracia que no tenía trámites. ¿Están satisfechos ustedes con lo que han hecho? Todavía hay mucho más que hacer, todavía nos quedan 3 años y medio para seguir trabajando. Hemos encontrado ciertamente un país con problemas y además con 2 tsunamis. El primero, el Niño costero, y el segundo, el Abajato, que nos está moviendo el tema. Y encima, no hay duda, tenemos dificultad, porque no es fácil gobernar con un balance de poder tan desarticulado. O sea, como tú dices, tenemos una bancada pequeña, yo he estado en la bancada, era muy difícil sacar las cosas, y frente a una bancada que es mayoritaria y que es unánime y muy fuerte en manejar su propia agenda sin considerar la agenda del Perú. Entonces nosotros tenemos que... Ariana, a eso yo quería creo apuntar. que eso cuesta un montón de trabajo. Ha habido momentos difíciles de que no hemos sabido dialogar adecuadamente, tenemos que hacer mucho más esfuerzos, saber comunicar con mayor presencia en las calles. Tienes razón, tenemos que estar más presentes, y yo estoy insistiendo con los ministros, ustedes en la calle, ustedes trabajando, y ellos lo hacen. La verdad que buena parte de los ministros, ahorita la ministra del MIDES está en Iquitos, el ministro Bruce ha estado antes de ayer en Piura, si no me equivoco, Yufre estaba en Piura y estaba en Iquitos, o sea, todos se están movilizando constantemente por todos lados en un esfuerzo realmente para generar la acción y la presencia del Estado. Me gustaría conocer... Es más difícil, pero obviamente no es que sea fácil, nos cuesta mucho. Y hay que evitar decir cosas que sean contraproducentes, y hay gente que se equivoca y a veces dice cosas que no debería decir. Por ejemplo, ¿quién se ha equivocado? Varios, no hay duda, todos nos hemos equivocado alguna vez en la vida. ¿Puede dar el ejemplo de uno en concreto? Yo misma me he equivocado, ¿qué más? No, pero no se está refiriendo a usted, está refiriéndose a otros. A propósito de eso, por ejemplo, el hecho de que el ministro de Justicia se haya vuelto a referir al tema del indulto y diga que hay un ánimo que no está en agenda, en efecto, que es la frase que ya ha quedado como un sello, pero que hay un ánimo y que hay un embalsamiento
desplazamiento de personas mayores enfrentando una cárcel que podrían quedar en libertad. En general, yo creo que tenemos que descongestionar las cárceles, y hay gente mayor que está en la cárcel que está en condiciones que deberían ir a su casa también, sí. Ahora, un ánimo en particular, pero esa facultad... Él habla del ánimo por Fujimori, porque la pregunta de los periodistas cuando lo consultan es ¿no? Alberto Fujimori. Entonces, podríamos decir que Justicia es uno de los que se ha equivocado. Esa frase desafortunada, mejor la cambiamos por lo que es. Si hay un ánimo de descongestionar cárceles, y eso estaba desde la época de Marisol Perestello, queremos hacer que las cárceles sean lugares donde la gente vive de una manera decente. Tampoco podemos hacinarlos a vivir en una situación que no es correcta, porque si no, no podemos en general readaptar a muchas personas para regresar a una vida justa y adecuada en el país. Y por eso está el tema de tener grilletes, el tener otros mecanismos para sacar a la gente y tener las cárceles productivas y otros mecanismos, que son políticas bastante exitosas. Entonces, el ánimo de descongestionar cárceles, sí. El ánimo del indulto es un tema que no está en la agenda del gabinete. Me voy a pronunciar sobre otro posible error de los miembros del gabinete. Claro, ayer Carlos Basombrío, ministro del Interior, nos decía el presidente no ha realizado ninguna asesoría ni consultoría para Odebrecht porque el presidente es un hombre rico que no necesita hacer esa consultoría. ¿Es una buena manera de defender al jefe de Estado? Mira, de verdad que no necesita estar en el juego de que le paguen un favorcito. A eso se está refiriendo el ministro Basombrío, y concuerdo con él en ese sentido. O sea, el presidente no lo compras por 4 centavos, pues no hay forma de que esté, además que es una persona muy decente, muy correcta, y no está para que está recibiendo limosnas para cambiar sus posiciones. Bueno, no pagaba un poco, no Odebrecht por consultorías. Pero igual, pero eso él no se vende por un plato de lentejas, es una persona muy recta además. Pero los cientos de miles de dólares son para ustedes platos de lentejas. No, plato de lentejas es la frase en la que usaba, o sea, uno no se entrega por cualquier cosa, o sea, si uno tiene una buena moral, no se entrega por nada. O sea, no tiene un precio, ¿ok? Al margen de la cifra. Así es, al margen de la cifra. ¿Cuál es su opinión respecto a las empresas peruanas que están involucradas en este escándalo? Porque el asunto ya va a rebasar el tema de la Interoceánica. La Interoceánica demuestra que hay 3 empresas peruanas que pagaron parte de la coima al presidente Toledo. Pero estas empresas no solo fueron socias de Odebrecht en este proyecto, sino que esto va a traer como una reacción en cadena. Es trágico, ¿Qué ¿no? hacemos para que el país no se paralice por la corrupción? O sea, ¿dónde es que enfrentamos la corrupción para que el país no se detenga? Porque es importantísimo que no nos quedemos paralizados frente a esto, pero ¿cómo sancionar y al mismo tiempo defender la maquinaria operativa de la economía? Hay mecanismos, y yo creo que el espíritu del DU 003 era justamente plantear ese mecanismo, y estoy segura que la voluntad del legislativo es encontrar una fórmula que de repente no es la que ellos han planteado. Ojalá sea algo que nosotros podemos contribuir ahora que vamos a comentarle la norma a ellos para que no pare la cadena de valor. Porque yo creo que lo que hay que sancionar es al corrupto, al que coimea, al que chantajea, a ese hay que sancionar, pero no podemos parar el resto de la economía, porque un empleado no tiene por qué estar responsable de lo que hicieron algunos personajes que se comportaron mal en su actividad. Entonces, creo yo que nuestras sugerencias van hacia justamente contribuir a que la norma del DU 003, la modificatoria, vaya a que no se corte la posibilidad de que las empresas sigan funcionando, que los trabajadores sigan trabajando, que los proyectos no se paralicen. Incluso que puedan contratar con el Estado, empresas que se vean involucradas en estos problemas. Digamos, vamos a chequear a que las empresas, todo es una persona que no es una persona jurídica. Una persona jurídica tiene... Pero pongamos el ejemplo de Graña y Montero. Graña y Montero está en el ojo de la tormenta en este momento, se ha ordenado, por lo menos la Fiscalía está pidiendo la detención de sus altos funcionarios. ¿Mañana Graña y Montero podría presentarse una licitación con el Estado? Mira, tenemos que mirar todo eso con mucho cuidado. O sea, por eso yo no te puedo dar una respuesta jurídica. Creo que la respuesta que tenemos que dar es jurídica y económicamente viable. Entonces, ese momento estamos dando un estudio para dar una respuesta a la modificatoria del DU 003. Pero es algo entonces que no han resuelto en el gobierno. ¿Cómo encarar? No, es que en este caso en particular tenemos que revisar el DU 003 y estamos haciendo todo ese estudio ahorita para darle la respuesta adecuada al Congreso en la misma mirada del Congreso, que es paralizar el acto corrupto y sancionar el acto corrupto, pero no sancionar a la actividad económica del país. Y yo creo que en el mismo espíritu que va el Congreso, nosotros vamos a encontrar algunas propuestas que pueden evitar
que no tengamos un daño a la economía del país, a los trabajadores que se puedan ver afectados y a los proyectos de inversión que son tan importantes para el país. O sea, nosotros necesitamos los porque proyectos, estamos hablando de empresas que mueven muchísimas y jalan claro, a un montón y que además de empresas, trabajan ¿no? con bancos y que trabajan con proveedores y que tienen trabajadores y que, en fin, hay una cadena ahí de servicios todos interconectados. Exacto. En este replanteamiento del decreto 003, ¿se va a considerar también Odebrecht? No, Odebrecht tiene... Porque el presidente de la Cámara, si me permite, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima decía ayer, por ejemplo, que Odebrecht en Estados Unidos todavía está trabajando la ampliación del aeropuerto de Miami, porque ahí se ha hecho un deslinde en los funcionarios Odebrecht, ¿no? Mariano Odebrecht, perdón, Marcelo Odebrecht, perdón, y Barata y todos los 70 y pico más, ok, todos esos van procesados, pero la empresa ha continuado realizando proyectos en el extranjero. ¿En el Perú podría suceder eso también? Mira, no en ese sentido. Nosotros con ellos hemos planteado lo que estaba en el DU 003, que generábamos un fondo y ellos salían del país, ¿no? O sea, de lo que ellos se podían vender la empresa o el negocio, digamos, determinado proyecto. Y se generaba un fondo para poder recuperar lo que es los recursos que se merecen el Estado recuperar por el acto corrupto. Y ahí estábamos en este espacio, pero sí podía venderse el proyecto para que ese proyecto fuera manejado por otro y el proyecto continuara. Ese es un poco por donde iba el DU 003. Claro, pero eso no es lo que se va a aplicar con las empresas peruanas. Lo que vamos a hacer es algo parecido, porque la ley está como muy parecida, digamos, de lo que ha sacado la nueva ley, pero vamos a acotarlo de tal manera que no se sancione al desarrollo productivo del país, ¿no? Antes de terminar la entrevista, porque sé que ya no nos queda tiempo, ¿en algún momento ha pensado Mercedes Arauz en qué hora asumir la presidencia del Consejo de Ministros? Varias veces, es bien difícil y no duermo, así que es un trabajo bien intenso, pero a la misma vez creo que agradezco la oportunidad que me ha dado el presidente y agradezco el voto popular que me dio el pueblo para que yo actúe en su nombre para el bien del país, ¿no? Eso significa que si le propusieran el cargo nuevamente, ¿usted lo volvería a aceptar? Sí, porque el presidente además es una persona a la cual le soy muy leal y él es una persona muy leal conmigo y me ha dado la oportunidad de servir a la patria de la mejor manera, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil en todo este tiempo de gestión? De verdad es muy complicado. Primero no estar con mi hija, no la veo, mi hija está fuera del país ahora, optó también porque ella ya vio que no íbamos a poder estar juntas y eso de la vida familiar que no tengo, o sea, no tengo más que algunos momentos para estar con mis perritas y sacarlas a pasear, nada más. Pero sáquelas con correa. Sí, exactamente. Sáquelas siempre con correa, para que no haya problema. Con sus bolsitas y con las bolsitas siempre las saco para recoger las cosas que dejan. Pero digamos, sí extraño tener mi vida personal que no la tengo, ya la perdí. Bueno, ¿y la va a tener o no la va a recuperar, cree usted, en cuánto tiempo? No sé, todo el tiempo que... ¿Le gustaría quedarse hasta el final de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski? Lo que el presidente considere, uno como ministro siempre tiene su cargo a disposición del presidente de la República y eso debe ser la buena práctica de un Pero ministro. esa es la respuesta que da todo el mundo. Pero a usted, a Mercedes Arauz, no a la funcionaria, a la tengo persona. 2 meses todavía. Habrá algún momento que quiera tener ¿le gustaría vacaciones? quedarse hasta el final? ¿O en algún momento ha dicho, le voy a dar 2 años a este proyecto y luego lo evaluaré, por ejemplo? No le he planteado tiempo al presidente, hay que seguir chambeando. Y el tiempo de la chamba es hasta donde él me necesite, lo considere necesario. No me voy a aferrar a ningún puesto porque eso no es bueno para la gobernabilidad. Correcto. Lo que sí yo creo es trabajar para darle la opción al presidente de que se recupere un espacio de tranquilidad. Yo creo que hay que conversar mucho con el Congreso para poder encontrar puntos de encuentro y que permita la gobernabilidad de este país y que cuando terminemos nuestra gestión como gobierno, porque por esto también soy parte del equipo como vicepresidenta, lo entreguemos a quien sea el nuevo presidente o presidenta, y aquí un tema de género, ojalá que sea una mujer, digo yo, la posibilidad es que tenga un país tranquilo, una república que esté caminando tranquila, orgullosa, encaminada a ser un país de primer mundo, y eso es lo que queremos, y que nuestra población se sienta satisfecha con que tenga los servicios de agua, saneamiento, que tenga la tranquilidad, que tenga, más allá de servicios básicos, la libertad de vivir una vida de felicidad, ¿no? Correcto, gracias por atendernos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con más en 2017.